Bueno, bienvenido todo el mundo. Gracias por estar aquí. Eh, Hoy es un día de conversación, las 24 horas para el Climate Coaching Alliance. Esta es una de las pocas sesiones en español, así que muchas gracias por darme la oportunidad para hacerla. Y también gracias a la Fundación ICF, que aquí tenemos a Amy, porque me dieron la oportunidad de hablar. Yo soy una de las embajadoras globales de el ICF Foundation, así que eh, les doy las gracias. Hoy lo que vamos a estar conversando, y espero que sea una conversación que, que a lo mejor al principio la podemos tener en chat y después cuando yo haga mi presentación, después podemos conversar si nos da tiempo. Yo les voy a hablar un poco de mis experiencias que me traen aquí hoy y cómo yo combino el coaching y el cambio climático. Y espero que eso los inspire a ustedes a buscar su manera de, de combinar el coaching con el cambio climático. Eh, los voy a llevar al día que cambió todo para mí. Delia también es de Puerto Rico, así que ella va a reconocer un poco de lo que estoy hablando. Así que vamos a empezar nuestro relato el día 20 de septiembre del 2017. Es la madrugada, estoy en mi apartamento, el agua está entrando con una fuerza a mi apartamento que tiene burbujas de aire y yo todo lo que estoy haciendo es tratando de sacarla para que no haya una inundación dentro de mi casa. No veo lo que está pasando afuera porque hace unas horas había cerrado las tormenteras. Y para aquellos que no viven en un área tropical, las tormenteras son unos acordeones que uno pone en todas las ventanas para proteger de huracanes, ciclones mayores, etc. Así que todas las tormenteras están cerradas. No sé lo que está pasando afuera, solo sé que mi casa se está inundando, pero lo oigo. Y imagínense cuando uno está en un avión a punto de despegar, ¿verdad? Que los motores eh, se encienden con mucho poder y rugen. Imagínense ese rugido multiplicado por 10.000. Y eso es lo que oigo por 10, 12 horas. También oigo las cataratas de agua que están bajando por todas las escaleras de mi edificio. Y por el tubo, no sé cómo se dice eso, el tubo del elevador. Eh, También, aunque no lo veo, lo siento, porque igual que cuando estás en ese avión a punto de despegar, te echa para atrás la presión del aire, aunque nada en mi casa se está moviendo, la siento en el pecho. La siento cuando trato de abrir y cerrar puertas dentro de mi casa, que casi no las puedo ni abrir ni cerrar. Bueno, como les digo, 10, 12 horas de esto. Cuando finalmente se calma un poco todo, abro las tormenteras. Y lo que me encuentro es totalmente diferente a lo que tenía cuando cerré las tormenteras, ¿verdad? Estaba acostumbrada a escuchar los pájaros, los árboles verdes, el turquesa del mar, el azul del cielo,
un paraíso tropical. Y cuando abro, es todo color marrón, todo. El mar, el cielo, los árboles no tienen ni una hoja, los que están todavía parados, hay muchos que están derrumbados. Y era un silencio sepulcral. Y entonces, en ese momento, me siento y me pregunto, ¿ahora qué? ¿Ahora qué? Como millones de puertorriqueños. Y ese ahora qué es lo que nos trae aquí hoy. Porque rápidamente me doy cuenta que esto no se trata de una simple tormenta, sino que se trata de un patrón. Y eso era obvio para mí porque este era un huracán categoría 5, el huracán María, que eso se había visto la última vez cuando había nacido mi abuela. Y nosotros, en Puerto Rico, habíamos tenido un roce con otro huracán categoría 5. Hacía solamente 2 semanas. En el 2017, en el Atlántico, hubo 6 huracanes catastróficos. Eso no es normal. Eso es el cambio climático. Así que en ese ahora qué, pues yo soy coach desde hace más de 10 años. Así que empiezo a pensar como coach. Y para ayudarlos a entender mi pensamiento, hay alguien, hola, hay alguien que no esté en mute, si se quiere. Muchas gracias. Y en ese momento, ¿verdad? Empiezo a pensar. Y les hice esta grafiquita para que entiendan mi pensamiento. Hay muchas personas que piensan del coaching como algo que uno hace con los clientes, ¿verdad? Cuando me siento con el cliente, soy coach. Y cuando apago el video chat o cuelgo la llamada, pues ya soy yo misma. Yo no. Yo pienso como coach, vivo como coach. Y por lo tanto, ¿verdad? Cuando yo entrelazo el coaching y el cambio climático, lo hago en las diferentes fases de mi vida. Así que en este círculo, ¿verdad? La casita quiere decir mi vida y el coaching. La próxima, que es, ¿verdad? El operador con el micrófono, es mi trabajo como coach. Abajo, que tenemos como una red, es yo como coach, cómo me presento y cómo actúo en mi comunidad. Y finalmente, pues el globo terráqueo, el coaching en el mundo. Así que les voy a dar cómo yo entrelazo el coaching con cada una de estas 4 áreas en lo que tiene que ver con el cambio climático. Así que la primera es cuando yo me siento, ¿verdad? Después del huracán María, a pensar, lo que me viene a la cabeza es lo que todo coach le preguntamos a nuestros clientes. ¿Qué yo puedo aprender de esta? ¿Qué puedo aprender para la próxima? Porque la próxima viene y viene más a menudo. ¿Y cómo voy a responder? ¿Verdad? Yo no tengo control sobre mis circunstancias.
probablemente yo personalmente no tengo control sobre cuántas tormentas van a llegar a mi puerta. Pero yo sí tengo control sobre cómo yo respondo a esas circunstancias y lo que hago. Así que en ese qué puedo aprender en cuanto al cambio climático, ese septiembre de 2017 fue clave para mí, porque ahí empiezo a tomar cursos, a investigar, miro mis finanzas, miro mi casa, miro todos los ámbitos de mi vida a ver qué puedo hacer mejor para, para hacer al cambio climático parte de mi vida, para hacer que mi vida sea más resiliente. Así que ahí cambio el modelo económico que utilizo para mis finanzas, ¿verdad? Diversifico como mis áreas de ingresos, modifico mis, mis costos, me doy cuenta que estoy consumiendo demasiado y estoy consumiendo demasiado cosas que le cuestan trabajo al planeta producir, así que bajo mi consumo, empiezo a hacer mucho más reciclaje, hoy en día hasta reciclo los orgánicos de mi casa, eh, y empiezo a hacer todos estos cambios a medida que voy aprendiendo. ¿Y cómo voy a responder? Pues todas estas cosas que yo les he hablado. Y voy a responder tomando control de lo que yo puedo en cuanto al cambio climático. Consumir menos, hablar más con la gente, etcétera, ¿verdad? Ayudar. Así que, ¿cómo yo integro el cambio climático en mi coaching, en mi trabajo? Pues hay varias maneras, ¿no? En cuanto a las competencias de ICF, los que somos coaches, sabemos que la agenda la co-creamos con nuestros clientes, pero el tipo de pregunta que hacemos y las competencias que promovemos pueden ser diferentes. Así que ahora le doy mucho más prioridad a que mis clientes estén más abiertos a diferentes perspectivas, que hagan descubrimientos, que exploren otras maneras de pensar sobre las cosas y que practiquen mucho más su resiliencia. ¿Por qué? Porque esto cuando se enfrenten al cambio climático, ¿verdad? Cuando ellos tengan su momento ajá, como lo tuve yo, que estén más preparados para enfrentarlo. También hice un cambio con el tipo de clientes. Yo antes del 2017 era una coach gerencial, porque eso fue lo que yo estudié. Yo estudié gerencia. Y aunque muchos de mis clientes eran personas que querían hacer el mundo mejor, gente en filantropía, etcétera, después del 2017 yo cambié mi branding para ser coach de liderazgo social. Porque así es mi carta de presentación al mundo, decir, yo a quien quiero coachar es a la gente que se toma todas estas cosas en serio. Y quiero que esa gente me encuentre. Así que hoy en día tengo muchos más clientes que están trabajando con el cambio climático, además de otras prioridades, en energías renovables, en empresas sociales, productores locales, etc. También
después del 2017 me doy cuenta que los coaches tenemos muchas herramientas que a veces personas que no nos pueden pagar necesitan. Así que yo empecé un blog, thesocialleadershipcoach.com, en inglés y en español. Y en ese blog hablo mucho de la resiliencia, sustentabilidad, cosas que tienen que ver, el miedo, cosas que tienen que ver con cambio climático y hacer el mundo mejor. Así que vayan pensando qué prácticas ustedes pueden incorporar ya en su trabajo. La próxima área es cómo me presento yo como coach en mi comunidad, ¿verdad? Y qué podemos hacer para promover el cambio climático. Y ahí yo creo que los coaches tenemos algo que muy pocas otras personas tienen, y es la capacidad de hacer puentes, ¿verdad? De ayudar a personas a entender cosas que o no quieren entender o les crea miedo, ¿verdad? Y el cambio climático es de las cosas que más crea miedo en el mundo. Algunas personas reaccionamos como proactivamente, ok, lo acepto, sigo adelante. Y muchas otras personas reaccionan con miedo y dicen, no, eso no existe, quiero ir hacia atrás. Así que nosotros como coaches podemos usar nuestras competencias para promover el diálogo. Y aquí pongo una captura de redes sociales porque muchas veces en las redes sociales es donde se dan los diálogos menos constructivos. Y que ahí podemos poner nuestro granito de arena a ayudar a las personas a tener unas conversaciones sobre cambio climático en las redes sociales, en persona, de manera diferente, explorando, con curiosidad, sin juicio. Y eso sería algo bien diferente a lo que la gente está acostumbrado. Así que eso es lo que trato de hacer en mis diálogos y mis interacciones en redes sociales. Muchas veces la gente lo aprecia y aunque después sigan hablando de la misma manera, uno dice, bueno, ya empecé a poner algo ahí. Otra cosa que también estoy haciendo y ¿verdad? Y promuevo para que ustedes también hagan, es conectar con otras personas en mi comunidad para hablar y colaborar con esto del cambio climático, ¿verdad? Yo me reúno con grupos de coaches a través de Zoom, algo así. Me reúno con personas en Puerto Rico que vienen de diferentes mundos, ¿verdad? Y yo entonces ahí soy como coach, casi siempre facilitadora, haciendo preguntas abiertas, ¿verdad? Mi rol es ese, como de puente. Y finalmente, buscando todas las oportunidades de voluntariado que puedo encontrar. Así que en Puerto Rico hay muchas organizaciones que tratan con la naturaleza, con el retomar comunidades que han estado devastadas. Así que aún cuando acababa de pasar el huracán, siempre trato de hacer grupos de amigos, grupos de colaboradores para ir a limpiar la universidad, hacer todo este tipo de cosas. Así que, ¿qué ustedes pueden hacer usando sus destrezas como coach en su comunidad? Finalmente, ¿verdad? En este esquema es el coaching en el mundo. Y eso es lo que me trae aquí hoy. No es solamente qué puedo hacer yo como coach, sino cómo yo puedo contribuir para que la profesión de coaching tenga un impacto en el mundo en el tema de cambio climático, ¿verdad? Una de las cosas que
que yo estoy haciendo es que soy voluntaria para ser embajadora de la Fundación ICF. Y la Fundación ICF es la rama del International Coaching Federation que trata de hacer coaching para cambio social, ¿verdad? De impacto social. Así que estoy enviando el mensaje alrededor de todo el mundo para que más coaches se unan, para que más coaches hagan trabajo pro bono. Y nosotros tenemos una serie de proyectos que se llaman proyectos Ignite, que es que cualquier coach en el mundo, nosotros le damos las herramientas para organizar proyectos pro bono que tengan que ver algo con la Agenda 2030 de las Naciones Unidas, que es esos 17 simbolitos que ven ahí, que uno de ellos es cambio climático, ¿verdad? La Fundación ICF también es una de las socias de Climate Coaching Alliance, que es lo que nos trae aquí hoy, que es un grupo de coaches a nivel mundial interesados en cómo nosotros ponemos nuestra profesión al servicio de la humanidad para el cambio climático. Una de las grandes preguntas que me gustaría que ustedes se lleven de hoy, y si quieren tenemos tiempo para hablarla, es como coaches, ¿cuál es nuestro mayor legado a la humanidad y el planeta? ¿Alguien le gustaría compartir? ¿Alguien le gustaría compartir en el chat o hablando? Pueden subir la mano. Los que no tienen su cámara, si suben la mano, no los voy a ver. Así que si quieren subir la mano, pongan su cámara. Yo puedo compartir un poco. Dale, Elsa. Bueno, gracias por la presentación, ha sido muy interesante. Y cuando me hago esta pregunta creo que es un poco en línea con lo que decías, que como coaches tenemos unas herramientas buenísimas para conectar con la gente y trabajar el potencial de todas las personas. Y yo creo que eso es fundamental, el saber eso, el ser conscientes de que no tenemos que ser expertos que en sostenibilidad, en cambio climático, que todos estamos en el mismo barco, o sea, los ingenieros como los abogados, como los coaches, todos estamos en el mismo barco y que con todas nuestras pequeñas expertise, ¿no? Trabajando de forma colectiva es como vamos a poder contribuir. Y yo creo que como coaches ese es un poco pues trabajar con nosotros mismos en darnos cuenta de que tenemos una herramienta súper poderosa con nosotros y que podemos trabajar con no importa qué profesionales para poder pues, aportar nuestro granito de arena. Muy bien. Elsa, cuéntale a la gente sobre tu café hispano. Ahora, en media hora, hemos organizado un café hispano para conectar un poco con la comunidad hispanohablante y conversar un poco, pues precisamente pues, lo que acabas de introducir tú, Cristina. ¿Cuál es nuestro rol como coaches en la crisis climática que estamos pasando todos? Y bueno, va a ser un espacio reducido y no lo vamos a grabar porque va a ser un espacio así confidencial para poder conversar entre todos, pero yo creo que eso, o sea, es fundamental y es lo que ha pasado un poco en The Coaching Climate Alliance, que empezó hace 2 años y ahora tienen mogollón de gente
Y ha sido sobre todo en las partes las regiones anglosajonas, ¿no? En Inglaterra, en Australia, en Canadá, como que de repente hay un mogollón de miembros, en la parte francesa también, y yo creo que ahora, no sé, como que con los poquitos eventos que hay en español y poco a poco creo que sería buenísimo que Latinoamérica, España y todos los sitios donde se habla español, que podamos juntar un poco nuestra energía porque estamos, no sé, creo que puede ser algo muy bonito. Sí, así mismo es. Gracias. Yo voy a estar en ese café. Así que Larisa también nos dice, contribuir al awareness en muchos temas críticos, en construir puentes aportando a la creación de futuros posibles para los seres humanos. Exactamente. Va muy alineado, ¿verdad? Con lo que dice Elsa de cuáles son nuestras capacidades especiales. Los voy a dejar con un pensamiento de la Fundación ICF que habla mucho de nuestros valores como fundación. Existo de, en y para la humanidad. No hago sentido sola. Soy porque somos. El planeta es mi hogar. El reto es vasto. No estamos solas. Estamos juntas. Todo es posible. Así que les doy las gracias. Aquí tienen mi información de contacto, por si acaso me quieren contactar en cualquier momento. ¿Alguien tiene alguna pregunta antes de que acabemos? Sí, ahí está también la web de Foundation of ICF.org. Bien. Yo solo un comentario que gracias Sí. por mencionar la fundación porque no tenía ni idea, no conocía esta fundación y parece interesante, así que... Ya sabes que si quieres más información me puedes contactar y con gusto te la doy. Con gusto, gracias. ¿Alguien más? ¿Alguna otra pregunta? Bueno, pues hasta aquí. Gracias, Cristina, excelente. Gracias a ustedes, gracias a ustedes. Gracias, Elsa, Delia. sí, Elsa, café, o sea, ¿cómo lo vas a presentar? Es una, o sea, vamos a hacer una pequeña introducción junto a un compañero y vamos a hacer una pequeña actividad un poco para romper el hielo y después de eso vamos a dejar el suelo abierto para quien quiera, para pues contestar un poco a esta pregunta que tenemos todos en la cabeza y a lo mejor pues con la energía grupal pues conectar y generar nuevas ideas y así. Entonces no hay ningún diálogo específico preparado, es simplemente pues una pregunta general y cada uno pues en modo conversación. Gracias, yo hablo con Cristina. Muy bien. Muy bien. Puedes ir al programa donde mismo te apuntaste para esta sesión. Puedes ir al programa y lo buscas como Café Hispano y ahí puedes encontrar el link. Y creo que uno necesita, Elsa, yo no sé si yo he recibido el Zoom porque yo solicité, pero decía que me tenían que aprobar. Te lo dejo ahí, por si acaso. Creo que está aprobado. Okay. Y deberías de haber recibido un email con el link, pero si no, mándame un email y te envío la invitación por email. Perfecto. Y igual, si Delia, si te interesa, te dejo mi email también para que me envíes un email y te envío el link por ahí, porque creo que ahora está cerrado, como está solamente a media hora de empezar, creo que está cerrado ya la conversación, el registro. Ya. Gracias. Nada. Cristina. Gracias. Larisa pregunta, ¿cómo puedo trabajar con la fundación? Larisa, puedes, como dice Amy, ir a
foundationoficf.org engage, hay varias maneras. Puedes contribuir, donar a la fundación. Puedes también ser voluntaria para alguno de los proyectos de Ignite, o puedes mirar nuestros recursos de Ignite y empezar tu propio proyecto. Si quieres más información, yo les puse mi email en la presentación, pero se los vuelvo a poner. Ay, Dios mío. Yo no soy tan tecnológica como Elsa, así que me toma más trabajo. Ok, te estoy poniendo mi email. Y así podemos discutir ideas, etc. ¿Ok? ¿Alguna otra pregunta? ¿No? Bueno, pues muchas gracias a todos y que sigan Gracias. en las conversaciones.